Nos sentimos altamente honrados de compartir nuestra entrevista central hoy en Pulso Nacional con el directo amigo, el doctor David Lahoz, politólogo, abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien es parte ya desde hace mucho tiempo de este programa. Buenas noches, David, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Bueno, en esta semana ha habido una situación política muy interesante. Tú, como politólogo, nos gustaría estudiar tu punto de vista en ese sentido. Las acciones emprendidas por el Ministerio Público, que han sido muy cuestionadas por algunos segmentos políticos, enfrentando la corrupción del pasado gobierno y la de este gobierno también. El Partido de la Liberación Dominicana ha señalado que esas acciones es una persecución política del gobierno y culpa al gobierno de las acciones. En principio, ellos hablaban de que cada dirigente tendría que responder por sus hechos, pero ahora el comité político, en la reunión que celebró a principios de esta semana, tomó una decisión diferente y parece que asumir la defensa de todos los implicados en ese caso. Tienen derecho a hacerlo. ¿Tú no crees que esa situación es un vestigio de que quizás se está cerrando el círculo en torno al expresidente Danilo Medina? Mira, debemos comenzar por decir que el Ministerio Público necesita ser independiente. Y la independencia del Ministerio Público inicia porque tenga un presupuesto adecuado. Nosotros nos solidarizamos con la propuesta del Ministerio Público de que requiere un presupuesto adecuado. Si nos ponemos a ver las investigaciones en torno a la corrupción que viene haciendo la Procuraduría, le otorga un 100, pero hay otras áreas del Ministerio Público que merecen atención. Incluso los propios fiscales y su personal auxiliar merecen, para esas caras funciones que realizan, tener cierta dignidad, cierto decoro y cierta seguridad, y eso todavía no ha sido posible. Entonces nosotros aprovechamos primero la ocasión para plantear la necesidad de que se entienda de que la independencia del Ministerio Público debe comenzar por la libertad en cuanto a recursos. Debe de ser dotado de los recursos del lugar para que realice su trabajo. En torno a la crítica que tiene el Ministerio Público, fíjate, el PLD viene cometiendo como así en cascada una serie de errores que parece ser que ese partido va hacia la disolución. Porque primero, como tú bien decías, ellos dijeron que aquel que tuviese algo que explicarle a la justicia que se hiciera y que esto eran hechos individuales, aislados, y que en tanto tales entonces correspondía a la justicia esclarecerlo. Sin embargo, en esta semana parece ser que el PLD ha dado un giro más hacia lo colectivo. Cambió la estrategia. Sí, y parece que ahora va en el sentido de plantear que un político que sea investigado del PLD compromete a todos los miembros del partido. Nosotros lo que entendemos desde hace tiempo es que la corrupción, que como se ha dicho, en el gobierno de Danilo Medina, la imaginación se queda corta para poder explicar hasta dónde llegó la corrupción. Creo que sí, que él hizo el gobierno más corrupto de la historia, que hizo lo que nunca se había hecho. Eso es verdad. Y el comité político es culpable porque no aparece una voz disidente en el PLD, alguien que le haya dicho al país: se están cometiendo hechos que comprometen la moral de este gobierno. El único que se acercó a algo fue Euclides Gutiérrez Félix, cuando dijo que si perdían, todos iban a caer presos, incluyendo él y el presidente. Pero no se conoce. El mismo Ferruccio Jiménez en una ocasión reconoció
públicamente que había muchos compañeros de su partido que se habían enriquecido, se habían enloquecido comprando apartamentos, mudando a amantes y sí, cosas. pero él lo hizo golpeando al sector que finalmente salió y se fue a la fuerza del pueblo. Eso fue lo que él hizo, es decir, en ningún momento le hizo un planteamiento para corregir el problema, que es lo que yo quiero decir, que se pudo haber evitado. Sí, él puso en evidencia que había un problema interno serio, eso es cierto, pero la corrección, que es lo que la sociedad necesita, correctivo, que se solucionen, o sea, no hay una voz que haya dado la voz de alarma sobre lo que venía ocurriendo en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una responsabilidad colectiva, pero una responsabilidad colectiva no para enfrentar al Ministerio Público, no para oponerse a lo que viene haciendo la Cámara de Cuentas, sino para ellos mismos meterse a prisión o que desmientan al Ministerio Público con argumentos convincentes de lo que se viene haciendo. Porque, por ejemplo, el país cuestionó a la Cámara de Cuentas anterior, se la acusó de inercia e incluso probablemente hayan personas que tengan acusaciones contra esa Cámara de Cuentas. Ahora, esta que está trabajando, no le podemos caer arriba, tenemos que dejarla que haga su trabajo. Lo que sí se le debe exigir es que tenga equilibrio. Equilibrio quiere decir que la Cámara de Cuentas está para evidenciar cosas, para tomar fotografía y que cada quien haga la lectura que quiera de esa fotografía. No está para acusar a nadie. En eso sí estamos de acuerdo, pero sí es pertinente que un órgano independiente y el llamado por la ley a determinar qué pasó en una determinada cartera pública lo haga. Hay que transparentarlo, y es lo que veo, eso es importante. Sí, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que hacer público lo que es del público, y eso está bien. Sí, tiene que porque ser. Antes se hacían auditorías y nadie la conocía. David, ¿no cree usted que el expresidente Danilo Medina debe presentarse al Ministerio Público? Porque él ha estado involucrado en muchas de estas diabluras que se cometieron en el país, aun cuando él negó de que su gobierno se estuviera desarrollando este tipo de cosas. ¿Puede ser imposición de la justicia? Puede ponerse a disposición de la justicia para su investigación. Fíjate, ¿cree usted, como jurista? Sería un acto de mucha nobleza. Sería un acto de nobleza de parte de él. Si se le implica en una forma, bueno, yo me pongo a disposición que me investigue. ¿Qué usted opina de eso? Fíjate, en Francia, hasta años recientes, se hablaba de la irresponsabilidad del presidente de la República en el sentido de que éste gozaba de irresponsabilidad pública, es decir, podía cometer hechos y no podía ser enjuiciado. Pero desde hace unos 25 años en Francia se viene enjuiciando a los presidentes. Por eso Sarkozy ya ha recibido varias condenas, es un preso domiciliario y probablemente le queden otros juicios por ser operado. En la República Dominicana se habla de presidencialismo y se habla de que el presidente es un monarca sin corona y de que todos los funcionarios le deben obediencia, lo del Poder Ejecutivo e incluso lo del Congreso y hasta lo de la justicia en la práctica, que no deberían estar incluidos, pero lo están. Pero entonces fíjense que se debe esa obediencia, pero al momento de establecer responsabilidad no se habla de la responsabilidad del presidente de la República. Yo creo que el debate nacional tiene que centrarse en el tema de a quién es que se le debe obediencia, a las leyes o al presidente, porque este es un debate, a menos que ocurra lo que ha estado ocurriendo con Luis Abinader, que hay que decirlo con toda franqueza, que él ha dicho que renuncia a esas prerrogativas excesivas que tiene el presidente. Él renuncia a eso y que incluso él quiere que le quiten poder. Y ha llegado a plantear que si es necesaria una reforma constitucional para que el presidente tenga menos poder,
él está dispuesto. Y garantizar la independencia del poder judicial. Sí, entonces yo creo que en ese sentido es que debe de ir un mandatario, aunque tengamos el régimen presidencialista. En el caso de Danilo Medina, Danilo Medina tiene un problema de autoritarismo muy serio y una creencia ciega en que se puede burlar la ley. Eso es lo que se observa, porque él llegó a acumular un poder cuando dijo que quería su Congreso, que quería sus jueces y el Poder Ejecutivo, que lo obnubiló y que lo ha estado conduciendo junto a su partido a cometer errores gravísimos, porque en el régimen democrático plural como el que tenemos nosotros, y sobre todo luego de la Constitución de 2010, porque hay que decirlo, es que nosotros tenemos un marco constitucional en donde la corrupción está específicamente castigada en el artículo 146 y en el 148, y una ley 137-11 de procedimiento constitucional que dice que la Constitución es de aplicación inmediata. No se requiere la existencia de una ley adjetiva para aplicar la Constitución. Por eso es que en el caso de Danilo Medina se podría discutir si él puede seguir haciendo política. ¿Por qué? Porque él tiene una prohibición constitucional para hacer política. Entonces, él debería, mutuo propio, asumir la responsabilidad de muchos de los hechos que ocurrieron en sus gobiernos, porque este es un país presidencialista. Entonces, así como lo bueno se dice que debe ser acreditado al presidente, obviamente que también lo malo que ocurre en un gobierno le es acreditable al jefe del Poder Ejecutivo. Pero en esa parte es que él está planteando entonces que debe existir una solidaridad y una colectividad que sea la que se haga responsable. Es decir, él asume lo positivo, pero la parte negativa él no la asume. Entonces hay un problema ahí que evidentemente sí, son los psicólogos y son los psiquiatras los que deben de explicar esa conducta, pero bajo ninguna circunstancia la sociedad puede plegarse a lo que quiera un individuo. Todas las sociedades, la sociedad existe para que hayan reglas y para que esas reglas sean obligatorias para todos los miembros de la sociedad. Incluso en casos excesivos como el de Sócrates, en que la ley es injusta, aún en esa circunstancia, Sócrates mismo, que fue víctima de las leyes de Atenas, dijo que había que cumplirlas. Claro. Entonces no entendemos por qué. La ley es la ley. El señor Danilo Medina está queriendo llevar al cadalso a su partido. Él haría bien en renunciar a sus funciones y ponerse a disposición de la justicia y permitirle a ese partido que se reorganice, que se reconstruya con personas no contaminadas. Hay muchos jóvenes que todavía conservan el PLD que pudieran rescatarlo. Sí, pero por el camino que va, ese partido se va a disolver. Porque, se va a pasar igual que el PLD. Porque ahí hay muchas personas honestas que no es verdad que van a hacerse cómplices de ladrones. De personas que los hechos y las investigaciones que se están realizando los indican como responsables y que deberían ser los más interesados en esclarecer su situación ante un juez. Y si son inocentes, bueno, pues son inocentes, pero deben de ser enjuiciados porque los rumores son muy fuertes, las evidencias son muy contundentes y no se puede tapar el sol con un dedo como pretende el presidente del PLD, y además una persona sin futuro político que debe ya de darle la oportunidad a otro. Se ha dicho que incluso el PLD tenía la intención de elegir temprano a su candidato al 24, lo cual permitiría una renovación de su liderazgo. Y se dice que Danilo Medina es el obstáculo para esa renovación. Entonces, estamos hablando de una figura perniciosa para la democracia dominicana. Esa es la realidad. Después que le esclarezca, si él sale limpio de todo y si se modificara la Constitución, él podría
accionar en política, pero es que ahora él está impedido. Hay una prohibición constitucional. Es una que está por encima de prohibición, todo. entonces Realmente sí. no entendemos porque en la Constitución los partidos políticos aparecen como coadyuvantes para la consolidación de la democracia y del constitucionalismo. Y entonces en esa figura vemos que está haciendo exactamente lo contrario a lo que dice la Constitución. David, pero es que ellos han dicho que el partido ha estado creciendo y sobre todas las cosas han estado juramentando gente de otros partidos, supuestos dirigentes de otros partidos, en los últimos actos. Bueno, eso es lo que han... El mismo Danilo Medina ha presidido esos actos. Explíqueme, porque yo no entiendo. En locales donde tienen capacidad para 600 personas, dicen que hay 6.000 personas juramentadas. No sé cómo lo pueden hacer. Fíjense, dicen que el poder obnubila. Y lo que se ha dicho de Danilo Medina y de otros dirigentes del comité político de ese partido es que ellos no se han dado cuenta todavía de que están fuera del poder. Entonces el poder aleja de la realidad, crea una sensación de poder absoluto que hace que las personas como que no pisen la tierra y que no vean la realidad. Y creo que en el PLD hay mucho de eso. Hay otro componente, David, y es que la sociedad cambió. Ya la sociedad cambió, ya el país se dio cuenta de lo que es la corrupción y la gente que votó por Luis Abinader y por el PRM, una gran cantidad de esos votos no fueron por ellos, era porque necesitaban que cambiara, que se enfrentara a la corrupción, que no hubiera impunidad, que los actos de corrupción y la actuación de los políticos se le pusieron freno. Entonces parece que esos dirigentes políticos todavía están obnubilados, que no comprenden esos cambios que ha tenido la sociedad y están al margen de ese proceso. ¿Usted tiene esperanza en estos procesos que se están ventilando ahora y otros que van o podrían aparecer en torno al problema de la corrupción, a la lucha real contra la corrupción en la República Dominicana? Yo pienso que si se dota al Ministerio Público de los recursos que requiere, no me cabe duda de que la magistrada Miriam Germán y su equipo le darán respuesta a esta sociedad sobre todos los rumores de corrupción. Pero si no están los recursos, ese es un valladar, es un impedimento real. Por eso no sé por qué se le está regateando dinero al Ministerio Público. Tiene que darse de los recursos que sean de lugar, porque es que es una labor de saneamiento de la democracia dominicana que se requiere. A la justicia hay que darle la dignidad que requiere, y los fiscales nuestros llevan mucho tiempo trabajando en condiciones muy precarias. Yo se lo digo porque yo estuve ahí, yo fui parte del Ministerio Público, yo sé la precariedad con que se trabaja ahí dentro. Entonces, lo primero es dignificar el trabajo de los fiscales, y luego lo segundo, exigir, que la sociedad exija entonces que todo aquel que ha sustraído dinero público, que hay rumores de que lo haya hecho, debe de ser investigado. Y si está limpio, estará limpio. Y si tiene problemas, bueno, pues que vaya entonces a la justicia. Porque ir a la justicia no es sinónimo de culpable. No, claro que no. No es sinónimo de culpable. Simplemente una situación que en tanto y cuanto hombre público, si usted se metió a hombre público, usted tiene que saber que está sujeto al escrutinio público. Claro, y a lo que dice ahora. Tiene que rendir cuentas. Sí, y rendir cuentas de sus acciones. Sí, sobre todo rendir cuentas, y está sujeto a la transparencia. Incluso cualquier ciudadano, está en las leyes, pero aunque no estuviese, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarle a usted cosas. Claro. E incluso usted tiene que someterse a programas públicos de que le cualquier tipo de cuestionamiento. Claro. Usted no quiere, pues no se meta a funcionario público, porque lo que la Constitución dice es que los recursos públicos no permiten la acumulación de riqueza. Ahora, usted quiere acumular riqueza, usted se va al sector privado, se mete a comerciante y hace negocio, y hace lo que quiere. En virtud del artículo 50 y siguiente de la Constitución, usted se va y usted se hace rico. Pero si usted decidió ser un hombre público, usted lo que va es a servir a la comunidad, esa vocación a la sociedad. De servicio, sí. Son cosas diferentes, y aquí hay gente que confunde. Aquí se está pensando
que ir al Estado es ir a acumular riqueza, y eso no es así. El sector privado es la herramienta que la Constitución y la sociedad prevén para usted enriquecerse. Si usted lo que es un servidor público, entonces usted no puede hacer gala de acumulación de riqueza. David, tú señalaste un aspecto importante, y es la falta de recursos para el Ministerio Público, a pesar de que ya para el presupuesto del año 2022 se le asignaron 10.000 millones de pesos para el Ministerio Público. Yo creo que todavía es insuficiente, por lo que tú señalas, de la preparación de los fiscales, contratación de nuevos funcionarios, y todas estas investigaciones que la propia procuradora dijo que hay más de 500 casos ya requiere de muchas horas de trabajo, claro, requiere de muchos recursos económicos. ¿Qué tú crees de la ley de extinción de dominio y esos recursos que se van a recuperar, que el Estado piensa recuperar con estas acciones contra la corrupción? Parte de esos recursos se asignan automáticamente, como hay otras leyes que se especializan, al Ministerio Público. Mira, yo sobre la ley de extinción de dominio tengo mis reservas, porque se ha querido decir que la panacea, que para incautar bienes se requiere esa ley. Yo opino que no, que el artículo 146 de la Constitución es suficiente para incautar los bienes. Yo lo que creo es que hay personas promoviendo esa ley para conseguir una licencia, porque la ley solo tiene efecto hacia el futuro, no retroactivo. Y no retroactivo. Entonces algunas personas quieren que se apruebe la ley para que sea a partir de la vigencia de esa ley que se aplique su contenido. El artículo 146 habla de la inversión de la prueba y habla de la incautación de los bienes que han sido obtenidos con una persona. Por ejemplo, aquí hay ciudadanos que lo único que se conoce es que han sido funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo una persona que solo ha sido funcionario público tiene acumulación de riqueza? Se supone que para usted acumular riqueza, usted tiene que estar en el sector privado. Entonces, ¿cómo usted tiene de que una acumulación de riqueza? Entonces, usted tiene de que los políticos, empresarios. Esa figura no existe. Ni existe el empresario político. Tiene que ser o usted político o usted empresario, pero no esa mezcla, porque eso está ocasionando una distorsión y una competencia desleal. Sí. Porque entonces usted está en el sector privado, usted paga impuestos, usted tiene una serie de restricciones, y resulta que el político hace lo que le da la gana y en 4 años tiene más dinero que una familia que tiene 3 o 4 generaciones trabajando. Y así no puede ser. Bueno, la verdad, David, que se quedaron muchos temas interesantes para tratarlo en esta oportunidad. El tiempo es un tirano, como dicen, y solo nos resta agradecerte tu presencia aquí en Pulso Nacional, y la invitación está abierta, para en otra ocasión podemos profundizar sobre esto y otros temas. Y a ustedes, amigos, tenemos mucho más en Pulso Nacional.